Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Susurros del Más Allá. Los invito a que se pongan cómodos, que se desconecten de la prisa del mundo exterior y nos acompañen en esta misión de esta noche, que no es solo asustar, sino rescatar esa memoria colectiva de relatos y leyendas que habitan en nuestras calles, en las carreteras solitarias y en la engañosa seguridad de nuestra propia casa. Hoy nos adentraremos en una de las figuras más profundas y temidas de nuestra tradición, el Nahual. En México y en Latinoamérica, el terror que nos gusta es distinto, es familiar, nostálgico y melancólico. No hablamos de monstruos de película, sino de entidades que con inteligencia depredadora, que según cuentan los que han caminado por el monte, pueden caminar entre nosotros bajo la piel de una bestia. Apaguen la luz y pónganse incómodos y sumérjanse en la penumbra de este testimonio real. Pero antes de que empecemos, necesito que hagan algo más. Si tienen una mascota en casa, obsérvala un momento. Los animales sienten lo que nosotros tardamos demasiado en procesar. Si su perro está mirando un rincón oscuro esta noche sin razón aparente, quizás no estén tan solos como creen. Comencemos. Esta noche no les voy a contar un cuento, les voy a abrir una herida que alguien cargó en silencio durante años. Un testimonio que llegó a mis manos desde algún lugar de la Sierra Mexicana. No diré de qué estado, no diré de qué pueblo, porque hay nombres que no se pronuncian en voz alta, cuando el monte todavía puede escuchar. El protagonista pidió ser anónimo absoluto. Lo llamaremos Antonio, y cuando escuchen lo que pasó, van a entender el porqué. Era julio, y Antonio regresaba del campo de su abuelo, uno de esos terrenos que los viejos del pueblo llaman tierra vieja. Eran las parcelas donde la tierra ha absorbido demasiado, años y años de cosas que la gente entierra porque prefiere no mirarlas de frente. Él conocía el sendero desde hace 6 años, lo había caminado cientos y cientos de veces, pero esa tarde el sendero lo estaba conociendo a él. El primer aviso fue un olor, dulzón, casi de fruta podrida mezclada con tierra mojada. Un olor que Antonio describe que huele a algo vivo, pero que ya no lo está. Después vino el frío, no el frío natural de una tarde serrana. Era un frío localizado, como si alguien hubiera puesto un bloque de hielo invisible justo frente en su cara. En julio, en plena sierra. Y después vino el silencio. Si alguna vez han caminado por el monte, saben que el silencio absoluto ahí dentro es imposible. Siempre hay algo, un roce de una rama, un grillo, el vuelo de un pájaro nocturno. La naturaleza no calla nunca, a menos de que algo en ella decida callarse. Todo se apagó de golpe, como si alguien hubiera cortado un cable. Fue en ese momento cuando Antonio llegó a la intersección, una intersección que, y esto me lo repito 3 veces con la misma voz quebrada, no existía en ese camino. Él lo conocía de memoria, nunca había habido un cruce allí, y sin embargo, ahí estaba. Un ramal que se abría hacia lo más denso del monte como una boca abierta en la vegetación, y en medio de esa boca había algo esperándolo. Era un perro. Este era grande y negro, con el pelaje apelmazado, como si llevara días entre la maleza húmeda. Antonio se detuvo por completo. El animal no gruñó. No ladró, no hizo ninguno de los movimientos que hace un perro cuando detecta a un humano. Se quedó absolutamente inmóvil, con una postura que Antonio describe así, y citó exactamente sus palabras. Estaba parado como cuando metes a una persona adentro de un disfraz de un animal.
demasiado tieso, demasiado erguido, como si la cosa que estaba adentro no supiera bien cómo se supone que debe pararse un perro. No era un animal asustado, no era un animal agresivo, era un animal que estaba actuando como animal, pero que había olvidado algunos detalles del papel. Antonio buscó una piedra en el suelo, un gesto instintivo, el mismo que le enseñó su abuelo de niño para espantar a los perros callejeros. Cuando volvió a levantar la vista, el animal había girado la cabeza para mirarlo, y ahí fue cuando todo se rompió. Los ojos, esos ojos no eran de perro, eran grandes y redondos, de un amarillo tan intenso que Antonio pensó que era una fracción de segundo que el animal los tenía encendidos desde adentro, y estaban fijos en él con una atención que ningún animal debería tener, una atención calculadora y paciente, reconocedora. «Me está reconociendo», dijo Antonio. «No veía cómo ven los perros, me está estudiando como alguien que ya sabe quién eres y que está esperando a que tú te des cuenta de quién es él». Después llegó la sonrisa. Sé que suena algo imposible. Los perros no sonríen, pero Antonio lo repite igual en cada versión que ha contado. El animal abrió la boca lentamente sin jadear, sin mostrar agresividad, y expuso sus dientes, demasiado blancos, demasiado parejos, como si no fueran dientes sino una idea de dientes. Una sonrisa lenta y deliberada, dirigida hacia él. Lo que siguió, Antonio no puede contarlo sin que le tiemble la voz. El animal emitió un sonido, no un ladrido, no un gruñido, no era un aullido de un coyote, era una risa de una mujer. Esta era burlona, de risas que no tienen alegría adentro, sino algo más viejo y más hambriento, y lo más perturbador no fue la risa en sí, fue que rebotó entre los árboles de una manera imposible, como si hubieran múltiples bocas repitiéndola desde distintos ángulos, alejándose y acercándose al mismo tiempo, hasta que Antonio ya no supo si venía de frente o de atrás, o de adentro de él. Y entonces Antonio corrió. Los que han sentido pánico real saben que el cuerpo toma decisiones antes que la mente. No pensó en correr, sus piernas ya lo estaban haciendo, y detrás de él algo lo siguió. No escuchó garras, no escuchó el golpeteo de 4 patas sobre la tierra seca. Lo que escuchó, y esto Antonio lo repite con una percepción que habla de un trauma muy específico, era un sonido de 2 pies descalzos, 2 pies humanos corriendo exactamente al mismo ritmo que los suyos, ni tan rápido ni tan lento, sincronizados a la percepción. No lo perseguían, lo imitaban en realidad. Era como si ese animal se estuviera burlando de Antonio. Era como si supiera que podía alcanzarme cuando quisiera y por eso no se molestaba en hacerlo. En realidad estaba jugando conmigo y en ningún momento dejó de reír. Antonio llegó gritando a la propiedad de sus abuelos, cerró la puerta, corrió los cerrojos, despertó al abuelo, un hombre que había pasado más de 60 años en esa sierra, que según Antonio nunca le había tenido miedo a nada. Esa noche el viejo palideció. Subieron juntos a asomarse por la ventana rota de la planta alta, la que da hacia el límite del terreno, donde termina la luz del patio y empieza el monte. Y allí estaba. Ya no era un perro, era una figura alta, desproporcionada, con las extremidades demasiado largas para el dorso, de pie en el exacto límite entre la luz y la oscuridad, como si hubiera una línea invisible que no pudiera o no quisiera cruzar. No se movía, no hacía ruido, solo miraba hacia arriba, hacia la ventana, con esa misma fijeza calculadora que Antonio había visto en los ojos del perro.
Se quedaron allí su abuelo y su nieto sin poder moverse durante lo que Antonio calcula fueron entre 3 o 4 minutos. Después, sin ningún movimiento brusco y sin prisa, la figura comenzó a desdibujarse hacia atrás. No se dio vuelta, no caminó, solo se disolvió en la oscuridad del monte como tinta en agua hasta que no quedó absolutamente nada, solo el silencio, el mismo silencio antinatural de antes. Esa noche el abuelo dijo algo que Antonio lleva años sin poder olvidar. En este pueblo, mijo, hay gente que habla con los animales y hay animales que hablan con la gente. Lo que viste esta noche no era ninguna de las dos cosas. Lo que viste esta noche te estaba midiendo. ¿Y los nahuales? Los nahuales siempre vuelven por lo que creen que ya es suyo. Antonio se fue del pueblo 3 días después. Lleva años sin volver. Dice que a veces en ciudades completamente distintas, en lugares donde sería imposible, escucha pasos descalzos que se sincronizan con los suyos en la calle, y que si voltea rápido alcanza a ver entre la gente unos ojos amarillos que se apagan justo en el momento en que los detecta. ¿Y tú en algún momento te has encontrado animales que se ríen o caminan en 2 patas en la profundidad de la sierra? Los leo en los comentarios porque sus testimonios hacen que se encienda esta fogata. Y suscríbanse para escuchar nuevos episodios de Susurros del Más Allá. La siguiente historia nos llega de un ex miembro del ejército mexicano que estuvo destacado en la Sierra de Chiapas, cerca de la comunidad remota conocida como La Sepultura. Ese nombre no es casualidad, los lugareños lo eligieron hace generaciones y cuando uno escucha lo que pasa ahí de noche, entiende perfectamente el porqué. En esos parajes donde la vegetación parece querer tragarse los senderos y donde la humedad se mete en los huesos como una advertencia, los instructores veteranos suelen dar a los soldados recién llegados una serie de advertencias que en cualquier otro contexto parecerían exageradas. No salgan del perímetro después de las 2 de la mañana. Si escuchan voces desde el monte, no respondan. Y si ven algún animal que los mira sin moverse, no le iluminen los ojos. Nuestro testigo, a quien llamaremos Cabo Reyes, llegó a La Sepultura con 10 años de servicio encima, 2 condecoraciones y una convicción sólida de que el miedo era una respuesta química y ésta podía controlarse con entrenamiento. La Sierra de las Chiapas le enseñó que estaba equivocado. Todo ocurrió durante una guardia de madrugada en el puesto de vigilancia número 4. Ningún centinela quería cubrir ese puesto. No había una razón oficial, nada en el reglamento que lo justificara. Pero entre los soldados existía un acuerdo táctico. El puesto 4 era diferente. Los que lo cubrían llegaban al relevo con los ojos demasiado abiertos y muy pocas ganas de hablar. El Cabo Reyes lo cubrió porque nadie más quiso hacerlo esa noche. Era a la 1:40 cuando el monte se apagó. No gradualmente, sino de golpe. Los grillos, las ranas, el movimiento constante de la selva nocturna que nunca, pero nunca se detiene, y todo cesó de una fracción de segundo, como si alguien hubiera metido la mano y arrancó el sonido de raíz. El Cabo Reyes describe ese silencio como el silencio que hay dentro de un ataúd, sellado y absoluto, un vacío que no es natural porque la naturaleza no vacía así. Fue entonces cuando escuchó las voces. Estas eran masculinas, graves, conversando con una calma de unos 20 metros de perímetro, justo donde la línea de la vegetación se volvía impenetrable para su lámpara. Hablaban en español, con un acento regional que el Cabo Reyes no supo ubicar,
pero que el contenido de la conversación era lo que le puso la piel de gallina. Hablaban de él, de su nombre, de cuántos años llevaba en el ejército, de su familia en Monterrey, cosas que ningún civil de esa zona podía saber. Tomó su lámpara, iluminó hacia el matorral, y ahí estaban, dos coyotes enormes, sentados sobre sus cuatro patas como perros amaestrados, uno al lado del otro, mirándolo directamente a los ojos con una fijeza que ningún animal debería tener. No parpadeaban, no olfateaban el aire, no hacían ningún movimiento nervioso y constante que hacen los animales cuando se sienten amenazados. Solo miraban. El cabo Reyes levantó su arma. Entrenamiento puro, respuesta automática, y en ese momento el coyote de la izquierda abrió la boca. No para aullar, no para gruñir, fue para decir su nombre completo, con el grado incluido, con una voz que él describe, una grabación de voz humana, pasada por una garganta que no fue hecha para producir este sonido. Las consonantes estaban ahí, pero algo en las vocales estaba mal. Ligeramente desafinado, era como una nota musical, tocada en un cuarto de tono por debajo de donde debería estar. Era reconocible, pero no humano, nunca humano. Lo que pasó después es lo que el cabo Reyes tardó 3 meses en contarle a alguien. El animal se puso de pie, no como se pone de pie un perro sobre las patas traseras, con ese movimiento torpe y desequilibrado. Este se incorporó con una fluidez deliberada, vértebra por vértebra, como si su columna hubiera estado esperando ese momento para recordar otra forma. Cuando estuvo completamente erguido, medía, según el cabo Reyes, alrededor de 1,70 m, la estatura de un hombre adulto, pero la proporción estaba mal. Las patas delanteras, ahora a la altura del pecho, eran demasiado largas, los hombros demasiado anchos para esa cadera, la cabeza demasiado grande para ese cuello. Era como si alguien hubiera tomado las medidas correctas por separado y las hubiera ensamblado sin terminar de entender cómo encajaban. La lámpara le iluminó la cara de lleno. Los ojos eran enormes, no reflectivos como los ojos de los coyotes en la oscuridad, sino luminosos desde adentro. Era de un amarillo bilioso que pulsaba levemente, como si hubiera algo vivo detrás de ellos que respiraba a su propio ritmo, y debajo de esos ojos, la boca. Esta estaba sonriendo, con una sonrisa larga, demasiado larga para esa mandíbula. Esta se extendía hacia los lados más de lo que la anatomía lo permite, y cuando la abrió del todo, el cabo Reyes vio los dientes. No eran colmillos de coyote, eran dientes pequeños, apiñados, terminados en punta, docenas de ellos dispuestos en fila como dientes de una sierra mecánica. Eran blancos, perfectamente blancos. Estos eran húmedos, y entre esos dientes colgando había algo que el cabo Reyes reconoció antes de que su mente le diera permiso de reconocerlo. Era pelo humano, oscuro y largo, enredado en esos dientes de sierra como hilo en una bobina. Alguien o algo que alguna vez tuvo ese cabello había estado en esa boca recientemente. El cabo Reyes no disparó. Me lo explicó así, y quiero que entiendan lo que significaba viniendo de un soldado con 10 años de servicio. No disparé, porque algo en mí supo que si lo lastimaba, lo que saliera de esa herida sería peor que lo que tenía enfrente, que el dolor lo haría más real. La entidad lo miró durante lo que él calcula 40 segundos. 40 segundos con esa sonrisa de sierra, con esos ojos que pulsaban, con ese pelo ajeno colgado de su boca.
Después, él inclinó la cabeza hacia un lado, despacio, con una curiosidad que era completamente humana y completamente monstruosa al mismo tiempo. Y se rió, la misma risa que el Cabo Reyes había escuchado antes, que ésta era multiplicada ahora saliendo de esa boca abierta como agua de tubería rota, una carcajada que no tenía alegría adentro, sino algo más antiguo, algo que existía antes de que los humanos inventáramos palabras para nombrar lo que nos asusta. Después se dejó caer al suelo. No cayó, se dobló sobre sí mismo con una velocidad y una fluidez que el ojo humano casi no puede seguir, y en menos de un segundo desapareció en la maleza sin producir algún sonido, sin romper una rama, sin mover una hoja, como si la selva se lo hubiera tragado o como si la selva fuera parte de él. El Cabo Reyes reportó el incidente al amanecer. Su sargento lo escuchó en silencio completo, sin interrumpirlo, sin cambiar la expresión. Cuando terminó, el sargento apagó el cigarrillo que estaba fumando, lo miró directamente a los ojos y le dijo: ¿El cabello era de mujer? El Cabo Reyes dijo que sí. El sargento asintió despacio. Hace 3 semanas desapareció una muchacha del pueblo de abajo. Dijeron que se fue con alguien. Nosotros sabemos que no. Olvídalo, Cabo. En este monte la gente habla con los animales y los animales responden. Hay cosas que el ejército no puede combatir porque no tiene cuerpo donde meter una bala. Lo que viste esta noche lleva aquí mucho tiempo más que nosotros y sabe exactamente cuánto tiempo vamos a quedarnos. El Cabo Reyes fue transferido a otra base 4 días después. Nunca supo si fue por su solicitud o por orden de sus superiores. Nunca volvió a la sierra de Chiapas, pero me dijo al final de nuestra conversación que no me ha dejado dormir desde ese entonces. Lo que más me quitó el sueño no fue verlo, fue darme cuenta ya en el camión de regreso de que en ningún momento dejé de escuchar sus pasos siguiéndome. Y cuando llegué al campamento y entré a mi catre, los pasos siguieron unos segundos más antes de detenerse. Algo se detuvo justo afuera de mi tienda, y nunca supe si en realidad se fue. Era 1987. Doña Esperanza tenía 33 años y vivía con su esposo y sus 2 hijos mayores en un rancho a las orillas del río Tonto, en la cabaña oaxaqueña. Una zona de una belleza brutal, de esas donde uno entiende por la gente de ahí que dice que la tierra tiene dueño y que el dueño no siempre es amable. Esto comenzó con los animales. Primero fueron las gallinas. Aparecieron muertas 3 mañanas seguidas, todas en el mismo rincón del corral, todas con el cuello limpiamente torcido, sin marcas de colmillos, sin rastro de sangre, sin huellas de depredador en la tierra de alrededor, solo muertas, ordenadas, como si alguien las hubiera puesto ahí después. Después fue el perro. Su perro, un animal grande y bravo que había cuidado ese rancho durante 8 años y que no le tenía miedo a nada, empezó a negarse a salir de la casa de noche. Se quedaba pegado a la pared de fondo, temblando, con los ojos fijos en la puerta, sin ladrar, solo temblando. Los perros no tiemblan así sin razón. Su esposo, don Aurelio, dijo que era una víbora rodando el corral, que al día siguiente la buscaba y listo. Doña Esperanza nos dijo que ella supo desde el primer momento que no era ninguna víbora, que ella lo supo de la misma manera que las madres saben cuando algo le pasa a un hijo antes de que ese hijo diga una sola palabra. Lo supo en los huesos.
La primera vez que la vio fue una semana después. Eran las 2 de la mañana. Doña Esperanza se había levantado a darle agua a su hijo menor, que ya tenía fiebre, y al pasar frente a la ventana de la cocina, miró hacia afuera por puro hábito. Había algo en el patio. Este estaba parado junto al árbol de jonote que daba sombra al corral, perfectamente inmóvil, mirando directamente hacia la ventana donde ella estaba. Era grande, oscuro, y en ese primer momento confuso del sueño, doña Esperanza pensó que era un perro muy grande, parado sobre sus patas traseras, apoyándose contra el árbol con los brazos, y usó esa palabra, con los brazos cruzados sobre el pecho, como un hombre que espera. Se quedó helada. La cosa no se movió. Tenía los ojos abiertos, 2 puntos de luz amarilla en la oscuridad del patio, y estaba mirándola con una fijeza que no tenía nada de animal. La miraba como la mira alguien que lleva rato estudiándote y ya decidió lo que piensa de ti. Doña Esperanza hizo lo que su abuela le había enseñado desde niña. No apartó los ojos, no corrió. Despacio y sin soltar la mirada de esos ojos amarillos, retrocedió hasta donde dormía su esposo y lo sacudió para despertarlo. Para cuando don Aurelio llegó a la ventana, el patio estaba completamente vacío, pero en la tierra húmeda, debajo del jonote, a la mañana siguiente encontraron algo que don Aurelio no supo explicar y que doña Esperanza le confirmó todo lo que ya sabía. No habían huellas de animal, habían huellas de una persona. Lo único que había en el barro perfectamente marcadas eran las señales de que algo había estado allí parado durante mucho tiempo. 2 marcas largas, paralelas, como si algo hubiera estado apoyándose en el árbol con una presión constante y paciente. Las marcas tenían forma de manos humanas. Doña Esperanza fue al siguiente día a ver a don Fulgencio. En cada pueblo de esa región hay alguien como don Fulgencio, un viejo que sabe cosas que los demás prefieren no saber, que conoce el monte desde adentro, que habla de ciertas entidades no con miedo, sino con respeto cuidadoso de alguien que ha aprendido a vivir cerca de algo peligroso sin provocarlo. Don Fulgencio la escuchó en silencio. Las gallinas, el perro, la figura junto al árbol, las marcas de manos en el barro. Cuando ella terminó, el viejo no dijo nada durante un momento largo. Después encendió un cigarrillo, miró hacia el monte y le preguntó una sola cosa. ¿Hay alguien en tu familia que hizo algo que no debía o tiene algo que no le pertenece? Doña Esperanza nos dijo en ese momento que sintió el estómago caer, porque sí había algo. 3 meses antes, su esposo, don Aurelio, había encontrado en el monte durante una jornada de trabajo un bulto envuelto en una manta de tela, enterrado al pie de una ceiba. Adentro habían varias cosas que don Aurelio no supo identificar, pero que se veían antiguas y valiosas, figurillas de barro, cuentas de jade, lo que parecía ser una navaja de obsidiana. Don Aurelio se las llevó a su casa y él pensó en venderlas. Nunca lo vendió porque nunca encontró un comprador. El bulto seguía en el rancho, metido en una caja debajo de la cama. Cuando doña Esperanza le contó esto a don Fulgencio, el viejo cerró los ojos un momento y dijo algo que ella recuerda palabra por palabra 4 décadas después. Lo que está rodeando tu casa no es un animal, es un guardián, y lo que tu esposo encontró no estaba perdido, estaba puesto ahí adrede, custodiado.
Llevan meses observándolos, midiendo si son o no peligro. Hasta ahorita han decidido solo mirar. Devuelvan lo que se llevaron exactamente donde estaba esta noche antes de que salga el sol y no volteen a ver al monte cuando lo estén haciendo. Pase lo que pase, no volteen. Esa noche, doña Esperanza y don Aurelio fueron al monte. Ella nos describió ese trayecto y mientras lo hacía, su voz cambió. Se volvió más lenta, más plana, la voz de alguien que está recordando algo que su cuerpo todavía no ha terminado de procesar. Ellos caminaron en silencio. Don Aurelio cargaba la caja. Ella cargaba la linterna, aunque don Fulgencio les había dicho que no la usaran, que caminaran con la luz de la luna y nada más. A la mitad del camino, el monte se apagó completamente, el mismo silencio de siempre, el mismo silencio que no es paz sino ausencia, el silencio que significa que algo más grande que los grillos y las ramas está presente y todo lo demás ya lo sabe. Siguieron caminando. Doña Esperanza nos dijo que a los pocos minutos empezó a escuchar algo a su derecha, entre los árboles, moviéndose al mismo tiempo que ellos. Había algo caminando paralelo a su trayectoria. No era sigiloso, no intentaba ocultarse, caminaba con una tranquilidad absoluta, como alguien que escolta sin prisa, haciendo suficientemente ruido para que supieran que él estaba allí. No era el sonido de 4 patas, dijo doña Esperanza, eran 2, caminaban en 2 pies y cada tercer paso se detenían un momento, como si se pararan a vernos mejor. Llegaron a la ceiba. Don Aurelio enterró el bulto exactamente donde lo había encontrado. Sus manos temblaban, tanto que tardó el doble de lo que debería. Y en ese momento, desde los árboles, a menos de 10 metros de donde estaban, algo exhaló. No fue un gruñido, no fue un aullido, fue una exhalación larga y profunda, como si el suspiro de algo muy grande que acababa de soltar una tensión que llevaba tiempo cargando. Un sonido que doña Esperanza escribe como el sonido que haría la tierra si pudiera respirar. Después, silencio total. Don Aurelio se paró. Doña Esperanza lo agarró del brazo y antes de que hiciera lo que claramente quería hacer, le dijo, «No voltees». Le dio un susurro. «Pase lo que pase, no voltees». Caminaron de regreso al rancho sin correr, porque don Fulgencio les había dicho que correr era la señal de presa, y que eso podía cambiar todas las intenciones de lo que los acompañaba. Durante todo el trayecto de regreso, los pasos entre los árboles siguieron allí, paralelos y pausados, escoltándolos hasta el límite del rancho. Cuando cruzaron la cerca del patio, los pasos se detuvieron completamente. Doña Esperanza entró a la casa, cerró la puerta, se recargó contra ella y se quedó ahí parada en la oscuridad escuchando. Durante un minuto largo no hubo nada, y entonces, desde el otro lado de la puerta, a unos centímetros de su espalda, algo apoyó una mano contra la madera. Una sola vez, con calma, como quien toca una puerta que sabe que no le van a abrir, pero quiere que sepas dónde vives. Le preguntamos a doña Esperanza qué pasó después. Nos dijo que esa fue la última noche que sintieron algo en el rancho, que el perro volvió a salir al siguiente día, que no murieron más gallinas. Le preguntamos si sabía qué era exactamente lo que los había visitado. Nos dijo don Fulgencio, cuando le contaron que todo esto había pasado en paz, asintió y dijo, solamente era un guardián viejo, de los que ya no atacan sin razón. Tuvieron suerte de que fuera uno de esos. Le preguntamos qué quería decir con uno de esos, y don Fulgencio respondió que hay otros que atacan primero y preguntan después, y a esos no les basta con devolver lo que ya te llevaste. Antes de cerrar, ¿recuerdan que doña Esperanza nos dijo al principio que había enterrado algo? Le preguntamos qué.
Ella hizo una pausa larga y después nos dijo: 3 años después de esa noche, don Aurelio fue a trabajar al monte y no regresó. Lo encontramos 2 días después, a 1 kilómetro del rancho, sentado en una ceiba, sin una sola marca en el cuerpo, sin ninguna señal de violencia, muerto de algo que el médico del pueblo no supo nombrar. Tenía los ojos abiertos y estaba mirando hacia arriba de las ramas del árbol con una expresión que yo nunca había visto en los 30 años de matrimonio. Parecía que estaba viendo algo hermoso. Lo que enterré, familia, fue a mi esposo, y nunca he vuelto a saber si lo que encontró en ese monte era solo un guardián o si don Aurelio desde el principio ya le pertenecía a algo que los dos tardamos demasiado en entender. Familia nocturna, la próxima vez que encuentren algo en el monte que no debería estar ahí, no lo toquen, no se lo lleven, y si ya lo hicieron, devuélvalo antes de que anochezca, porque los guardianes de estas tierras tienen una paciencia que nosotros no podemos medir, y cuando se les acaba, no avisan. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos en una noche más. Les mando un abrazo muy fuerte y recuerden, el monte no olvida lo que le quitaron, solo decide cuándo cobrar. Esto fue Susurros del Más Allá. Hasta la próxima.